Bueno, es un gran gusto, como decíamos en los preliminares, estar con todos ustedes. Tenemos recuerdos muy, muy lindos de allá de Tijuana y bueno, nos encantó la idea de compartir esta iniciativa tan especial, tan buena, tan atinada, acerca de temas de la familia, para fortalecer la familia. Así que bueno, damos gracias a Dios por poder estar y por esta tecnología que nos permite esto, ¿verdad? Porque si no, no podríamos estar, o bueno, sería un poco más complejo, ¿no? El encontrarnos. Pero aún en la diferencia de hora, acá son las 10 y resto de la noche, tenemos 4 horas de diferencia, pero aún con las diferencias horarias y todo, y podemos estar conectados. Esto es una bendición, realmente. Bueno, el tema que tenemos para hoy es 1 más 1 es 1, la unidad. Es un tema central en el planteamiento de Dios acerca del matrimonio. Realmente cuando Dios pensó en el matrimonio, lo pensó desde el punto de vista de una unidad, de una sola pieza, no como elementos aislados. Elementos aislados sí, en tanto y en cuanto se unían para formar uno solo, ¿no? Entonces, acá es importante ir a la palabra y necesario para nosotros porque es nuestra regla de fe y práctica. Y muchas veces nos preguntamos por qué los matrimonios tienen problemas, por qué los matrimonios están pasando por esta o por otra conflicto, inconveniente, situación adversa. Bueno, mucho entendemos con Patricia después de muchos años de estar dándole vuelta a estos temas y trabajando con matrimonios. Definitivamente, y lo vemos en consejería mucho esto, el matrimonio que más se acerca al Señor, el matrimonio que más se apega a la palabra, es el matrimonio que triunfa, el matrimonio que sale adelante. Incluso es interesante esto en el tiempo de recuperación del matrimonio, en el tiempo de evolución de una situación. Quien se apega más a la palabra, quien se apega más al Señor, es el que evoluciona más rápido. Y a veces con pocas sesiones de consejería, ya listo, ya salieron adelante, tienen herramientas, agarraron rápido y ya ellos pueden resolver y avanzar y crecer y miran la cosa desde otro lado. ¿Cuál? Desde la perspectiva de la palabra. Entonces, este asunto es importantísimo. Ir a la palabra y encontrar aquellos principios que vienen a nuestra vida y de internalizarlos, de hacerlos carne en nosotros, obviamente nos van a llevar a una práctica coherente con la palabra y va a traer bendición definitivamente a nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando nos acercamos a la palabra en temas de matrimonio, lo primero que viene a nuestra mente es Génesis 2:24, ¿verdad? Es como clásico, el clásico, Génesis 2:24. Pero algo importante que tenemos que entender acá es que Génesis 1 y Génesis 2 Génesis 2:24 es como el cierre espectacular de toda esa creación. No fue uno en moto, seguro. Porque a partir de ahí tenemos el capítulo 3 de Génesis. Y en el capítulo 3 vamos a encontrar el pecado. A partir del capítulo 3 en adelante, es una historia conocida por nosotros, donde el hombre es
trata de estar en línea con Dios, trata de hacer y cumplir los propósitos de Dios, pero el pecado hizo tanto desastre, y sobre todo en la relación matrimonial, que eso es un peso, es un lastre que no lo deja avanzar. Pero entonces, lo importante acá es entender que en Génesis 1 y 2 está todo lo relacionado al matrimonio, la familia y sus principios. Y es importantísimo entender esto porque tenemos que volver a Génesis 1 y 2. Pero fundamental que nosotros hagamos el esfuerzo de mirar Génesis 1 y 2 y volver a encarnar esos principios fundacionales para el matrimonio y la familia. Entonces, si vemos el pasaje el versículo de Génesis 2:24, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este texto es clave para hablar del tema de la unidad, como de otros temas también. Porque acá en este pasaje hay tres momentos. El pasado es la familia nuclear, porque para unirnos necesitamos definitivamente entender el principio de dejar, que eso puede ser otra clase, porque es demasiado rico y demasiado profundo el principio de dejar. No es simplemente irnos a vivir a otro lugar, incluso a otro país, o lejos o cerca, pero no se trata de eso, sino se trata de algo más profundo, más elaborado, que tiene otras implicaciones. Y en este sentido, el dejar nos va a llevar entonces a la unidad. Por eso decimos que acá se lo marca muy bien Dios. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Dejará. ¿Qué dejará? Dejará la familia nuclear, aquella familia que le dio la vida, donde los educaron, el primer núcleo donde socializó, el núcleo de la familia donde básico, ¿no? Básico, donde aprendió, le modelaron el concepto de familia. Y entonces llegó el momento ahora de dejar. Por eso decimos que es el pasado. Viene el presente, la nueva unión. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. De más está decir que este pasaje está dado a los dos cónyuges, ¿no? Y afecta a los dos integrantes de la pareja. Y eso tiene que ver con que la escritura fue escrita en plena época patriarcal, donde era la mujer la que dejaba. Por eso esto es incluso una evidencia más de la inspiración del Espíritu en la escritura. ¿Por qué? Porque si hubiese sido una tarea humana la escritura, seguramente hubiesen puesto, dejará a la mujer a su padre y a su madre y se unirá a su esposo y serán una sola carne. Porque eso era lo común, lo cultural, lo que tenían ellos arraigado, lo que vivían, la forma en que se habían ido organizando el matrimonio y la familia. Pero sin embargo el Espíritu guió al escritor a escribir el plan de Dios y no la construcción social que en ese entonces prevalecía. Entonces dice, por tanto dejará el hombre o la mujer a su padre y a su madre y se unirá a su esposa o su esposo, o su mujer o su hombre, su varón, y serán una sola carne. Entonces está el pasado, dejará la familia nuclear, y está el presente, la nueva unión. Y tenemos el futuro, que el futuro lo constituye la construcción de esa unidad. Serán una sola carne.
muchas parejas, y lo vemos casi a diario esto, sobre todo en las parejas, claro, más jóvenes, ¿no? Que se casan y empiezan a tener problemas. Y muchas veces es que ellos es como que cazaron a la presa, uno o el otro, no hay diferencia. La mujer al varón y el varón a la mujer. Como que lo conquistaron, lo cazaron, ya lo tengo, listo, ya me despreocupo, ya no tengo que arreglarme, no tengo que preocuparme en detalles, no tengo que mostrarle mi amor cada día, no tengo que alimentar el fuego de la pasión, no tengo que... No, esas cosas, yo hago mi vida, ella hace su vida, y bueno, pero nos casamos. Y no, entender que es el futuro. ¿Por qué? Porque cuando nos casamos, empieza la nueva vida. No termina nada, termina el noviazgo, pero empieza la nueva vida. Nosotros cuando damos los cursos prematrimoniales, que pasamos 8 semanas con los novios, trabajando con ellos diferentes temas, y muchas veces después de casado vienen con algún conflicto o algo, y es muy clásico, ¿no? Decirle, vayan y saquen tal lección y véanla. Y en muchos de ellos dice, la sacamos y vieran, pastores, nos hizo muy bien, refrescamos los conceptos y los llevamos a la práctica. Claro, porque antes del matrimonio posiblemente eran conceptos y cosas que se quedan ahí, pero ahora tienen que, ya entraron a la arena, ahora tienen que pelear ahí. Y se sienten sin herramientas, pero las herramientas están ahí, se las dimos, pero resulta que no están entendiendo que tienen que construir la unión que Dios promete de una sola carne. El principio del matrimonio, de la unidad, justamente se contrapone al espíritu libre e independiente e individual que vemos hoy en día, ¿verdad? El egocentrismo donde se manejan las parejas, y si me gusta y me siento cómoda, si no me voy, si no me conviene, si no me satisface, lo dejo. Entonces, eso es lo que predomina hoy, pero el mensaje de la Biblia justamente habla de lo contrario, nos lleva a la unidad. O sea, el aspecto de individualismo, egocentrismo, independencia, es algo que va contrario a lo que nos dice la palabra de Dios. No están presentes en el plan original que Dios tenía justamente para formar el matrimonio. Muchas veces esta unidad que hay que trabajar y construir día con día, hoy no se quiere invertir en eso, y por eso a la primera de cambio se dejan, o mejor no casarnos, no comprometernos, incluso hasta algunas parejas que cada uno vive en su casa, se ven de vez en cuando porque no quieren compromiso, no quieren hacer planes juntos y mezclar sus ganancias. O sea, todo eso es lo que predomina hoy, contrario a lo que la palabra de Dios nos dice, de ser una sola carne, una unidad que se ve reflejada en todos los aspectos. En el pasaje que nosotros estamos viendo, el escritor usa la palabra unir, con la palabra unir, unirá, dice, y serán una sola carne. Según el diccionario expositivo Vine, el verbo unir en hebreo es la palabra dabak, y justamente esta palabra dabak significa agarrar, pegar, adherirse, unir, aferrarse. Entonces, si me traen las hojitas, la idea de esto es justamente el pegarse, hoy decimos, bueno, ¿cómo pegarnos, no? Entonces, vamos a simbolizarlo con una hoja, donde le ponemos pegamento, ¿verdad? Y la unimos, que queden bien uniditas, ¿no? De un lado, del otro, y son una. La idea es que escribo acá, continúo acá, en el caso de la hoja, ¿verdad? Pero es así como dabak, de dabak proviene justamente el nombre de pegamento o cola, porque es lo que se usa para unir, para adherir una cosa
a otra. Y también como la idea más abstracta de este concepto de unir, está el concepto de lealtad, de afecto, de devoción. O sea, es unir en la parte física, pero en la parte emocional, en la parte no es solo estar juntos porque estar juntos, sino hay todo, ¿no? Un área emocional, un área de afecto, de fidelidad al otro, de compromiso con el otro, que se va a llevar adelante por medio de esta unión. Entonces, el uso figurativo de Dabak como lealtad y afecto se pasa en la proximidad física de las personas y en la cercanía que éstas tienen al punto de llegar a ser uno, ¿no? La idea de llegar a algo que no se rompe, algo que no se despega. En la Real Academia Española el significado es interesante porque dice que es justamente propiedad de todo ser, en virtud de la cual uno no puede dividirse sin que su esencia se destruya o altere. Fíjense qué tremendo, ¿no? Porque es ahora que cuando uno habla con parejas no cristianas o a veces los jóvenes cristianos cuestionan, ¿no? ¿Para qué unirse, no? ¿Para qué hacer pasar el civil, pasar por la iglesia y después si no resulta? Todo este pensamiento, ¿no? Si no resulta, cada uno por su lado, total, no pasa nada. Pero este concepto bíblico que habla de adherencia, habla de que esta unidad es tal que si se quiere romper, se va a alterar, no va a ser igual. O sea, estas hojas no van a poder volver a ser como eran antes. O sea, cuando nosotros tenemos aquí la unión, y nosotros queremos separar estas hojas, ¿qué pasa? Imposible, porque vuelvan a ser como antes, ¿verdad? Incluso se quedan pegadas una con la otra, y vemos que es imposible que vuelvan a ser lo que eran. Cada una va a llevar un poco de la otra, y van a irse rotas, ya no se van a poder usar en el caso de las hojas, pero en el caso de las vidas, cuando hablamos de vida, son vidas que quedan marcadas, algunas llevan cicatrices que van a marcar toda su vida. Entonces, es importante que cuando entendemos esta unidad, la entendamos como una unidad única, una unidad que es para siempre, y una unidad que si se destruye, se dañan las dos personas, ¿no? No vuelven a restaurarse o ser como eran antes. Muy bien. 1 más 1 es igual a 1. Es la unidad de Dios. Definitivamente, 1 más 1 es 1 solamente en las matemáticas de Dios, no en las matemáticas humanas, ¿verdad? Sino que en esta idea tan elaborada de un Dios omnisciente, omnipresente, todopoderoso, majestuoso, maravilloso, y que hizo un plan perfecto, sin descuidar ningún detalle para la humanidad. 1 más 1 es igual a 1. Entonces, ¿por qué decimos esto? O cuando decimos esto, tal vez la idea que viene, que a muchos le preocupa incluso, pero entonces quiere decir que hay una despersonalización de las personas involucradas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que yo me tengo que someter de una manera total a la otra persona? De ninguna manera eso. Esto más vale tiene que ver con aportar las características propias de cada género, las características propias de la persona, o sea, su personalidad, todas esas distintivas, marcas distintivas de cada uno de los integrantes van a venir a potenciar la unidad en las relaciones. Definitivamente, cuando hablamos perdón.
definitivamente cuando hablamos de personas, necesitamos entender que al casamiento, al matrimonio, no venimos para que nos hagan felices, para que nos completen, para que nos terminen, ¿verdad? En alguna manera. Y hay mucho de esa idea. Incluso hay una idea de hablar de mi media naranja. Ella es mi media naranja, ¿verdad? Algunos haciendo broma dicen, bueno, pero también puede ser un limón y ese tipo de cosas. Bueno, pero no se trata ni de media naranja, ni de medio limón, ni de media sandía, ni de medio nada. Porque somos seres completos. Y si no somos seres completos, debemos completarnos nosotros. Y yo iba a decir, a veces mi mamá tenía un dicho, a vos te falta un tornillo, no está completo, a vos te falta un tornillo. Y quería decir que estaba un poquito, no recuerdo si allá en México se usa esta expresión, pero fuera de foco, ¿ah? Era como que estaba desenfocado. Y a veces incluso le hacían la broma a uno, decía, uy, se te cayó algo, porque decía que se le cayó el tornillo de la cabeza, ¿no? Pero la idea es que estaba medio con los tornillos flojos, era otra expresión, ¿verdad? Pero la idea era que le faltaba algo, que estaba incompleto. Pero, ¿saben que esta expresión de la media naranja viene de los diálogos de Platón? Aristófanes, un cómico griego, se puso porque en los diálogos de Platón, no sé si lo han leído, si no, léanlo, son interesantes, pero desde la filosofía, obviamente, no tienen otra cosa. Pero ellos estaban proponiendo diferentes formas de cómo, teorías acerca del amor y de la relación de los seres humanos. Acordémonos que el mundo griego estaba lleno de cuestiones muy mitológicas y llena de figuras. Entonces, Aristófanes, él se mandó una película muy interesante donde las personas eran esferas redondas y andaban por allí, y resulta que estas personas eran varones, mujeres y varones y mujeres en estas esferas, ¿no? Y la cuestión es que hubo como una rebelión, quisieron rebelarse contra los dioses, entonces el dios Zeus los partió por la mitad. Ese fue el castigo. Y los puso, les dio vuelta en la cabeza para que miren el frente, y al mirar el frente iban a mirar siempre la parte donde habían sido cortados, donde habían sido divididos. ¿Y qué creen ustedes? Que el ombligo es la cicatriz de esa división. Él tenía mucha imaginación, Aristófanes, y era una película interesante y linda de ver. Y entonces el asunto es que esas medias mitades andan por ahí vagando. ¿Y por qué se habla de la media naranja? Porque es que cuando se encuentran esas mitades, explota el amor. Se encuentran y se da llegan a la completud. Entonces, ahí ya se encuentran llenos, completos. De ahí viene la frase. De ahí viene la frase, mi media naranja. Entonces, ella es mi media naranja. Pero el asunto, en cuestión de película, está bien, ¿verdad? Hollywood hace cada película que ninguna son realidad. Entonces, esta película de Aristófanes estaba para Hollywood, ganaba un Oscar. Pero el punto es que esto en la realidad no tiene peso, no tiene valor, porque Dios crea seres únicos e irrepetibles, completos. Dice, hagamos al ser humano a imagen nuestra.
conforme a nuestra semejanza. Varón y mujer los creó. No dijo medio, más o menos, no. Varón y mujer los creó. Y cuando vemos la creación de Dios, que cada cosa tiene un detalle increíble. Estaba leyendo un libro acerca de un médico biólogo de España, genetista y bueno, mucha ciencia, y él hablaba precisamente de lo complejo que es una célula. Hay un mundo ahí adentro, ¿no? O sea, el nivel de detalle es grandioso, no lo podemos explicar, todavía no lo hemos entendido en totalidad a nivel de ciencia. Entonces, aquí se nos presenta este asunto. Venimos al matrimonio a aportar a esta relación, no a que me den. No, vengo a aportar. El que me den va a ser resultado de lo que yo doy. Por eso es que cuando discuten las parejas, a veces, pero vos haces tal cosa, pero vos también hiciste. Pero cuando yo te dije tal cosa, no, pero vos porque, y es un ida y vuelta porque todavía no hemos entendido que es para dar al otro. Y entonces, por esto acá le hemos puesto el 100%, porque no queremos pensar acerca del 50%. Muchos piensan que el matrimonio, y nos dicen, a veces viene a la consejería y nos dice, porque, pastores, el matrimonio es 50-50. Ellos piensan que esto es como un convenio, una cuestión de si yo no doy, si vos no me das el 50, entonces yo quedo libre y cosas por el estilo. Nada que ver con la realidad. Tiene que ver con dos personas totalmente individuales, marcadas por el yo. Cuando somos solteros, yo entro, salgo, yo decido, hago, yo voy, vengo, yo. Lo que yo compro es mío. Es así. Soy un ser independiente. Por eso Pablo en el capítulo 7 de 1 Corintios dice, el casado está para agradar al Señor, el soltero está para agradar al Señor, pero el casado está para agradar a su esposa, a su cónyuge. Interesante, ¿no? Porque, pero entonces quiere decir que Dios está en segundo plano. No, Dios está primero, pero a nivel de relación y humana, mi primer ministerio es mi esposa. Mi primera ocupación, el consumo de mi energía es mi esposa. Entonces, dos personas que marcadas por el yo, son individuales, pero completas, 100%. Vienen entonces a esta pareja y vienen a aportar a esta relación que se va a ver ejemplificada, se va a ver marcada por ese cambio del yo al nosotros, que no es tan fácil, ¿verdad? No es tan fácil, porque hay muchos matrimonios que todavía es una lucha. No, pero el auto lo compré yo, el carro lo compré yo. No, pero la televisión la compré yo, porque vos no me dejabas ver los partidos, entonces me compré una televisión grande para yo poder ver los partidos. Pero esa es una forma de solucionar una cuestión de no ponerse de acuerdo. Bueno, si tiene la plata para hacerlo, pero cuidado, porque no estamos transitando el camino del yo al nosotros. Seguimos siendo dos yo viviendo bajo el mismo techo. Pero lo que se trata acá es precisamente de afirmar esta unidad en lo cotidiano. Y esta unidad tiene que ver con el cambio incluso del lenguaje. No son mis hijos, son nuestros hijos. Y ni nuestros son, porque son del Señor, pero nuestros hijos. Porque cuando las parejas se separan, por ejemplo, no me quiere dejar ver a mis hijos. Bueno, no me quiere dejar ver a nuestros hijos. Ese sería lo correcto. Porque son nuestros, aunque nos separemos.
son nuestros. Pero mis hijos, eso es una posesión que es muy egoísta y no me corresponde. Son nuestros. Lo que compramos, lo que tenemos, esa es la cocina de la patrona, ¿verdad? Ahí la cocina. El auto es mío, el carro es mío, o las herramientas son mías. Bueno, ¿y qué quiere decir? Que la patrona, si quiere clavar un clavo y usted no está, o tiene que depender de usted, sí o sí. No, ella también puede clavar un clavo, y a lo mejor lo hace mejor. Entonces, es bueno que también se sienta que el martillo es de ella, y no solamente las ollas. El martillo también puede ser usado. Que el hombre puede usar la cocina. Y el hombre también puede usar las ollas, ¿verdad? Y no tener esos feudos, ¿verdad? Esos reinos dentro de la casa. Todas las cosas, todas los aspectos del matrimonio se ven afectados directamente por esta unidad que Dios nos invita a vivir y a disfrutar, porque no es una carga, es una vivencia que trae bendición a nuestra vida. 1 más 1 es igual a 1. En las matemáticas de Dios esto es así, no hay forma de darle vuelta. Ya no son dos, sino uno solo. Esto es muy interesante porque en Mateo 19, Jesús se encuentra, o lo encuentran, mejor dicho, a Jesús, unos escribas y fariseos que andaban siempre detrás de Jesús. Y acá le vienen a preguntar acerca del divorcio. Jesús, que es Dios y que estuvo en el principio, en el acto creacional, Él estuvo allí cuando la Trinidad dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen. Él estuvo en ese diálogo. Entonces, acá es el Dios encarnado que está respondiendo a una prepotente demanda de estos fariseos y escribas que estaban discutiendo sobre dos posiciones de dos escuelas rabínicas, pero que no viene al caso, sino que Jesús los lleva al principio. Él, en vez de enredarse en la discusión acerca del divorcio, que le decían si era lícito divorciarse por cualquier cosa, Jesús los lleva al principio y dice, ¿no han leído que en el principio el que los creó, varón y mujer los creó? Y él remata esta intervención, esta declaración, diciendo, ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, no separe el hombre lo que Dios juntó. Esas son palabras de Jesús que reafirman, es como que le puso el sello, y el sello estuvo puesto en el sentido de unidad. Por eso decimos que es como la columna vertebral. Un matrimonio que cada uno hace su vida, bueno, están fuera de foco, están fuera del plan de Dios. Es interesante que el apóstol Pablo también en Corintios habla de, 1 Corintios 7:4, dice, la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sino el marido, y ni el marido tiene potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. En una época donde la mujer no tenía arte ni parte, en una cultura donde la mujer solo obedecía, era casi un objeto, que el apóstol Pablo diga esto, está primero reivindicando a la mujer como esa persona que tiene arte y parte dentro del matrimonio, y por otro lado está diciendo que uno y otro ya dejan de ser dueños para pasar a ser dueño del otro, y para poder hacer esta unidad completa. Ahí se hace el nosotros, el nuestro, al poder ser los dos uno. Con esto queda
queda ya explicada un poco la atención que cada uno debe tener sobre el otro, ¿no? Ya no se trata de mí, sino de lo nuestro, no se trata de yo, sino de nosotros, no se trata de mis intereses personales, sino los de ambos. No se trata de lo que yo voy a decidir, sino lo que es bien para los dos y para la familia entera también, ¿verdad? Entonces, este concepto de unidad es un concepto muy, muy fuerte en la Biblia y quizás no lo hemos entendido a cabalidad y siempre decimos, bueno, somos uno, y decimos en chiste, ¿verdad? A veces cuando hablamos de comer y nos sobra comida de uno, come el otro, total somos uno, ¿verdad? O cuando vamos a hacer algo en especial, bueno, somos uno, me toca a mí también el beneficio, pero esto va más allá. La unidad implica trabajo, un trabajo constante, un trabajo de la pareja, desde el primer día que se casan en adelante va a ser un trabajo de por vida, ¿no? Nuestro cónyuge es con quien empezamos la vida matrimonial y es justamente con quien la vamos a terminar. Entonces, qué importante que desde el inicio podamos trabajar esto para disfrutar de esta unión, para disfrutar de crear juntos, de organizar juntos, de hacer las cosas juntos y entender que es para el bien común. Hasta equivocarnos juntos, ¿no? Sí, porque a veces metemos la pata. A veces tomamos decisiones y qué interesante cuando tomamos la decisión y no importa quién lo hizo al final, pero tomamos la decisión juntos, entonces si va bien, celebramos los dos. Y si nos va mal, a los dos nos fue mal, ¿verdad? No hay un responsable. No hay aquello de que cuando las cosas salen bien, yo lo pensé. Sí, como son mis hijos cuando son buenos y cuando son malos son tus hijos, ¿verdad? Claro. Esa división que hacemos, son en las buenas y en las malas. Entonces, ellos siempre son nuestros hijos, las decisiones son siempre nuestras. Es tan importante mostrar eso y vivirlo, ¿no? Mostrarlo ante los hijos, que los hijos puedan ver esa unidad, que no haya esa división, que no sé qué va a pensar mamá o papá, o si le pido mejor a uno y después al otro. No, los dos es igual, son un frente común, ellos lo van a hablar juntos, van a decidir juntos, aun cuando sabemos que hay una decisión que tomar, hay alguna situación difícil, no estoy sola, lo tengo a él, con quien voy a consultar y con quien vamos a tomar las decisiones juntas, y vamos a afrontar lo que venga, ¿no? Juntos, no es ese, bueno, vos te metiste en el lío, ve cómo salí. Eso me hace acordar, Patri, aquello de, por ejemplo, un esposo que recibe la llamada de la esposa había salido con el auto, con el carro, el coche, y entonces recibe la llamada de la esposa que le dice que chocó. Y él, en vez de preguntarle, ¿cómo estás?, dice, ¿se hizo mucho el auto? Porque el auto, él lo siente que es de él. Y entonces, ¿qué le hiciste al auto? Una cosa... El auto está bien, yo estoy en terapia intensiva. Pero la idea es esa, ¿no? Porque no hay un nosotros, ¿no? Todavía hay un yo y yo. Entonces eso es tan importante. Y esta unidad que implica trabajo, ¿en qué? En forma práctica, ¿en qué áreas? ¿No? Porque a veces pensamos, cuando es la unión, en que la parte sexual nomás. Pero es toda nuestra vida lo que va a manejar esta unidad. Entonces, quizás cuando empezamos a enumerar, decimos que, bueno, ¿en qué áreas vamos a manejar la unidad? El área sexual justamente la más conocida, ¿no? Y es el disfrute de ambos, es el hablar sobre el tema, no es el tomar la decisión yo solo, o disfrutar yo solo, o una necesidad que yo solo tengo, sino es algo que juntos podamos disfrutar, que juntos podamos vivir, que los dos sintamos la satisfacción, que los dos podamos hablar del tema y que no nos sintamos mal de decir, bueno, ahora me sentí bien con esto, o no me sentí cómoda con lo otro, o disfruto más esto, o disfruto más el otro, o ser sinceros realmente y que sea un tema a tratar y un tema que no haya problema de tabú, que no haya problema de no, ese tema no se puede tocar. Realmente cuando hacemos a veces actividades de matrimonio, hablamos de sexualidad, la gente como que se pone, porque es un tema que parece que no se puede tocar, ¿verdad? En una ocasión hicimos en la iglesia una noche de matrimonio, hacemos cada 3 o 4 meses, pero ese día
preparamos una cama matrimonial en la parte de adelante así. Y la gente, miran los comentarios, las caras que va a pasar hoy, qué vamos a hablar hoy, cómo va a ser. Y todo era como que una cama. Incluso sacamos la foto al final con la cama, pero todos los comentarios, porque es un tema que como muy íntimo, y a veces ni la misma pareja lo habla. Entonces, es un tema que tenemos que empezar a hablar, tenemos que empezar a llegar a conclusiones juntos y a tomar decisiones juntos en eso, ¿no? Por eso no, solamente decía que siempre decimos que el sexo no es para hacerse con los ojos cerrados y la luz apagada. Es un tema para hacerse precisamente con la claridad que el tema lo requiere. Y eso va a ir construyendo la unidad, ¿verdad? Porque un tema como tan íntimo como el de la sexualidad tiene que ser un tema que esté... a veces tan íntimo que es personal. Claro. No lo puedo hablar con el cónyuge, entonces ahí hay problema, ¿verdad? Claro, porque si no puedo hablar, y algunos nos han dicho, ¿no? Que no, yo no puedo hablar esto, no. No es algo que se puede hablar. O sea, y si lo hablan mal, lo hablan desde las demandas, o lo hablan del juzgar al otro. A veces se viene el matrimonio con pasados difíciles en el área sexual, principalmente las mujeres, cuestiones de abuso, cuestiones así de malos actos que han tenido contra ellas, o abortos, y con todo eso se llega a un nuevo matrimonio, y que es difícil, y no se puede hablar, entonces se guarda, y la interpretación del otro, de la actitud de la mujer, a veces no me quiere, no disfruta, pero nunca se atreven a hablar. Entonces hay cosas que la mujer, en un caso así, debe sanar, debe trabajar para poder disfrutar, y que el cónyuge debe conocer. Y esto de los dos lados, no dice mujeres porque generalmente es donde más se ve el abuso, pero se puede dar de los dos lados, ¿verdad? Entonces, qué importante que aún ese tema que es tan delicado, lo podamos hablar. Y si no se puede trabajar juntos, buscar ayuda, pedir ayuda, pero tiene que poderse hablar y poderse disfrutar en ambos lados, ¿verdad? Incluso tocante a este tema, el asunto de las tentaciones a nivel sexual, ¿verdad? Muchos matrimonios terminan en problemas, en infidelidades o en adulterios. Y uno de los aspectos que hemos visto es que no se pueden hablar estos temas. O sea, Patricia no sabe las tentaciones que yo manejo y yo no sé las tentaciones que maneja Patricia. Eso nos hace más vulnerables y el diablo ataca por esos lugares, por esas áreas que son secretas para cada uno de nosotros. Mientras que si las descubrimos al otro, es decir, mira, yo tengo problemas con pornografía, yo tengo problemas con las mujeres, con ciertas mujeres, con diferentes áreas. A veces, por ejemplo, hemos tenido casos de personas que no necesariamente lo hacen, pero ¿se acuerdan Jesús que dijo, cualquiera que mira a otra persona ya adulteró con ella en su corazón, ¿no? Bueno, estas personas pensaban en otras personas, cuando tenían relaciones sexuales pensaban en otras personas. Y eso, claro, le traía culpa, le traía no estar involucrada en la relación, o sea, no había una unidad en las personas, estaba teniendo relaciones sexuales y estaba pensando en otras personas. Bueno, eso necesita tratarse, necesita, esta relación necesita tener tanta apertura y confianza para poder decir, mira, me siento atraído por cierta persona, ¿por qué? Porque de esa manera, primero enfrento al diablo con la verdad, me abro a Dios para que me pueda ministrar y me hago vulnerable a mi esposa, a mi cónyuge, si es el caso de la mujer, ¿verdad? Y entonces, eso no, del otro lado, no debe haber juicio, no debe haber, yo sabía,
sí, sí, yo siempre supe que vos con algo de esto raro ibas a salir. No, bueno, pero ¿por qué crees que es eso? ¿Qué querés que hagamos? ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Yo estoy acá, vamos a orar, vamos a buscar ayuda. Un sinfín de cosas, pero que el otro sienta, no, está ahí. Mi cónyuge está conmigo y entiende mis tentaciones. A veces pensamos que las tentaciones son lindas, ¿verdad? Las tentaciones son disfrutadas, pero las tentaciones traen sufrimiento a la persona. Y a veces ese sufrimiento tiene que pasarlo solo, porque si yo le llego a decir a mi esposa, me deja. Yo le llego a decir a mi esposo, me maltrata o me deja. No, eso no tiene que pasar. No, por otro lado hay que tratarlas, ¿no? Tratarlas y a veces evaluarse la pareja. ¿Por qué estás teniendo esto? Exacto. Porque muchas veces pasa eso, aún buscar pornografía o ver otras mujeres, porque la intimidad se descuidó en la pareja. Se descuidó y están en otra cosa y no se dedican el uno al otro y hasta pierden en tener relaciones sexuales por la ocupación, por el cansancio. Entonces, ¿qué pasa? El diablo aprovecha todas esas aberturas y se mete. Entonces, cuando pasa algo así, es como cuando pasa el divorcio. Generalmente en un divorcio uno culpa a uno, ¿verdad? Pero el que adulteró. Al que adulteró. Pero uno dice, ¿pero qué te llevó a adulterar? Entonces, cuando nos han pasado con parejas que hemos trabajado en esa área, y cuando se autoevalúan, se dan cuenta que el adulterio llegó porque ellos no estaban trabajando su matrimonio. Había muchas cosas que habían descuidado. No se justifica, pero sí se dan cuenta de que había cosas que no estaban haciendo bien y los llevaron a ese final. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es vernos nosotros, bueno, ¿qué está pasando con nosotros? Porque algo está pasando, no estamos manteniendo esa relación que veníamos manteniendo y en algún momento se quebró, se dañó, y entonces hay que recuperarlo, ¿verdad? Entonces, creo que antes de acusar, antes de largar la primera piedra, vernos desde cada lado qué es lo que estamos haciendo o no estamos haciendo para que esto fluya y vaya bien, ¿verdad? Otra del área que tenemos que trabajar, la unidad, es el área de los hijos. Como decía antes, es importante tener un frente común con los chicos, porque ellos vienen y contraatacan de todos lados, ¿verdad? Mamá me dijo, mamá no me dijo. Recuerdo que una vez estaba en la iglesia, estaba en el baño justamente de la iglesia, y entran hablando dos chiquititas, ¿no? Pero tendrían 7 años, 6 años. Y entran al baño y yo las escuchaba y una dice, ay sí, yo le voy a pedir permiso a mi mamá, a mi papá para ir al campamento, porque mi mamá es muy sobreprotectora y seguro no me va a dejar ir. Entonces, pero si yo le digo a mi papá sí. Miren, yo salí rápido del baño porque digo, ¿quiénes son estas dos muchachitas que están tan intelectuales, ¿verdad? Manejaban el vocabulario que es sobreprotector y que es lo que escuchan, ¿no? Pero quería verle, y cuando las vi, 2 pulgas, pero cómo manejaban a sus padres. Ya los conocían, ya sabían por dónde tenían que ir, ya sabía a quién debía ir cuando quería qué. Entonces, eso lo debemos evitar. Los chicos tienen que saber si mis papás me dejan o mis papás no me dejan. Entre nosotros, si hay diferencia, las arreglamos nosotros. Porque es bueno que vayan, porque no es bueno que vayan. Lo hablamos, los arreglamos, quedamos los dos tranquilos, decidimos, y los chicos saben el resultado final. Pero ellos no saben quién piensa qué, porque si no, ahí viene el problema, ¿no? Y siempre que tomamos una decisión, debemos estar tranquilos con la decisión que tomamos. Por ejemplo, hay un campamento, bueno, ¿la dejamos ir? No lo dejamos ir. Agotar todo, porque es bueno, porque no es bueno, qué seguridad hay, que no hay. Pero cuando decidimos que la nena o el nene va, decidimos y punto. Es nuestra decisión. Es nuestra decisión. Si la nena va al campamento y se quiebra una pierna, le pasa algo, no podemos decir después, ¿viste? Yo no quería, porque ese es el desastre. Bueno, decidimos, bueno, la nena fue, se lastimó, la vamos a sanar, ¿y qué va a hacer? Pasó. Pero no podemos estar echándole en cara al otro, porque los dos decidimos. Entonces, si se le va bien y viene gozosa, triunfamos los dos. Y si la nena viene enojada porque no le gustó o le pasó algo, también es culpa de los dos. No hay quiten eso, ¿verdad? Entonces, cuando los chicos ven eso, a ellos les da seguridad
cuando ellos saben que si te lo dijo papá, listo, ya está. Y quizás, yo me hubiese gustado que no, pero ya lo dijo papá, el chico no se tiene que dar cuenta. Lo dijo papá, listo, no hay otro tema, ¿verdad? Entonces, eso a ellos también les da seguridad, seguridad en los límites, seguridad en que está sostenida, seguridad en que sus papás saben lo que quieren y están de acuerdo en eso. Entonces es muy importante que como padres lo manejemos, ¿no? Que no dejemos que se desfigure esa relación, que ellos se den cuenta de esa diferencia, no dejemos que esa inseguridad llegue a ellos, ¿no? Ellos tienen que saber que nosotros estamos seguros y que nosotros estamos de acuerdo en las decisiones con respecto a su vida, ¿no? Muy bien, otro tema muy importante en el cual manejamos la unidad es el tema de las finanzas. Ahí sí que es grave, ¿verdad? El tema de las finanzas. No me toquen mi sueldo, yo gano más que vos y eso lo sabés. Sí, y yo pago la luz y vos pagás el teléfono y el alquiler, y te quedaste sin trabajo, fíjate dónde sacás, porque yo pago la luz, a vos te toca el alquiler. Entonces, esas divisiones, ¿no? Yo pago esto, vos pagás este es mi salario, yo no sé cuánto ganas vos no sabés cuánto gano yo. Entonces, esa diferencia, esa competitividad a veces que se da en quién gana más, en si uno de los dos se queda sin trabajo es frustrante porque siente que el otro lo mantiene, cómo me mantiene, me sostiene él, entonces tengo que vivir yo de él. No, eso no puede existir en un matrimonio. En un matrimonio tiene que haber un fondo común y todo lo que entra es de los dos y lo que sale estamos los dos de acuerdo. Puede ser que uno lo administre, a veces uno es mejor que otro, ¿no? Más ordenado, o le gustan más lo que son los números. Ok, pero solo lo administra, pero las decisiones de cómo se va a gastar es de los dos. Los dos estamos de acuerdo si se compra algo, si no se compra, si vamos a juntar para esto, para el otro. Entonces, que no hay secretos en eso, no hay secretos, porque conocemos matrimonios que uno de los dos no sabe cuánto gana el otro y solo se le da una parte. ¿Y por qué? O sea, el dinero es de los dos. Y a veces, es que mi esposo trabaja. Escuché una vez una señora, yo cuando quiero hacer regalo a los de mi familia, vendo tortas y junto la plata yo porque es mi familia, ¿vio? No le voy a pedir a mi esposo. ¿Pero por qué? La plata no es de los dos, la empresa que tienen, bueno, él la tiene con el padre, pero es para los dos, ¿no? No, esa es mi familia, yo no le puedo pedir a él. Entonces, ¿cómo estamos trabajando eso? Muchas veces escuchamos decir, cuando a la esposa se le pregunta, ¿trabaja? No, yo no trabajo. Y entonces, ¿y quién hace las cosas de la casa? O sea, no trabaja fuera de la casa. Bueno, sí, en la casa limpia, en la casa cocina, en la casa atiende a los chicos, le ayuda en las tareas, un montón de cosas. Eso es trabajo. Si yo salgo a trabajar afuera, tengo que pagar para que alguien haga eso, ¿verdad? Entonces es trabajo, pero en vez de pagar a alguien, lo hago yo, y lo disfruto, y crío a mis hijos, entonces es trabajo. El hecho de que uno de los dos traiga el dinero no quiere decir que ese es el dueño del dinero. El dueño del dinero somos los dos. Que uno esté afuera y el otro adentro es cosa que vamos a decidir nosotros, qué es lo mejor. Si podemos sostenerlo, si no podemos sostenerlo. Pero si somos uno, ahí se tiene que reflejar la unidad. Ese debe ser un principio básico para comenzar a forjar esa unidad dentro del matrimonio. Y en ese tema es interesante esto del, por un lado, el concepto de que Dios es el que provee, Dios es el dueño de todo, dice su palabra que Él es el dueño de todo, y eso tenemos que tenerlo muy presente. Entonces Él va a ser el que provee, el proveedor no soy. Nosotros hemos crecido incluso mucho con la tendencia de que el hombre es proveedor. Eso se lo hemos dado nosotros, son construcciones... Incluso a veces es complicado, ¿no? Porque hemos sabido de hombres que se han enfermado y no han podido trabajar por cuestión física, y qué complicado es porque entonces no es el proveedor, se siente culpable, ¿no? Y no solamente culpable, sino también afecta su autoestima, porque él se validaba a través de ese ejercicio, de la provisión para la casa. Pero resulta que ahora no puede proveer, y entonces, ¿qué hace? Eso es, lo toman como maldición, como pecado, como tantas cosas que lo hace sufrir un sufrimiento
que no tiene razón, no es lo que Dios quiere para la vida. Entonces, por un lado esto, y por el otro lado, el asunto de presupuesto unificado. El presupuesto es un gran asunto que ha costado muchísimo y cuesta mucho que las parejas entiendan, que los matrimonios entiendan que el presupuesto es uno. Y ahí es uno de los puntos claves para reflejar la unidad de Dios. Saben que el tema de las finanzas es uno de los temas que más lleva a las parejas al divorcio. Y sobre todo en parejas de más poder adquisitivo, de profesionales y este tipo de cosas, porque si no se cuidan, si no tienen bien presente todo esto, hay una competencia como natural, también influenciada por una sociedad que está en eso, en el ejercicio de la competencia, constantemente, y entonces los lleva a competir, y competir con el salario, y yo voy a ganar, este mes gané más que mi esposa, y la esposa eso, y quiero que me den un puesto más para ganar más, pero no para contribuir al todo, sino para ganar más, porque entonces yo tengo como más derechos en la relación. Entonces, en las decisiones, ¿no? Entonces, es importante entender esto, que no son socios, son matrimonios, ligados por Dios mismo, y comprometidos con el vínculo del amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, tener un presupuesto unificado que lo lleve uno de los dos, eso tiene que ver con dones, con tiempo, con cosas de eso, pero el presupuesto es completamente unificado, ¿no? Hablamos de una billetera, ¿verdad? Es una caja fuerte para los dos. Para los dos. Muy bien, y el último aspecto quizás que podemos ver es el tema de los roles. El poder ser uno en este tema de los roles es que ambos podamos hacer diferentes cosas sin que nos sintamos mal, ¿no? Como decíamos antes, si tiene que cocinar uno, si tiene que cocinar el otro, si tiene que atender los chicos uno, el otro, no me voy a herniar por hacer una cosa que no es dentro de mi rol. Y cuando pensamos, cuando Dios creó al hombre y la mujer y los llamó, es interesante porque dice, los bendijo, le dijo, vayan, administren todo y fructifiquen. Y no dio a cada uno un rol, no le dijo, bueno, vos Adán, vas a hacer tal cosa y te vas a ir afuera al campo y ella se va a quedar en la casa y va a cuidar a los chicos y va a hacer la comida y va a lavar la ropa. No dijo eso. Dijo, vayan y háganlo. ¿Cómo lo van a hacer? Es cuestión de ustedes, ¿no? Es cuestión de lo que ustedes escojan, de sus dones, de lo que les guste hacer, de cómo se acomodan mejor, pero es cuestión de ustedes. Entonces, Dios no dio roles, sino que dio responsabilidades, y cómo las íbamos a hacer dependía de nosotros. Entonces, que ambos estemos satisfechos con lo que hacemos es parte de esa unidad, de poder sentarnos y decir, esto me gusta, esto no me gusta, estoy cansada de hacer esto, quiero hacer el otro, este puede ser un plan. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Es cuestión de ambos, pero también en este tema tan importante debemos de ser uno, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, la unidad es un aspecto central, como decíamos al principio, del matrimonio, y es un principio. ¿Cómo vamos a llevar esto adelante? Bueno, se mencionaron un montón de áreas y hay otras más, pero que nosotros tenemos que ir trabajando, pero el principio es la unidad. Entonces, es importante empezar a entender esto o seguir, continuar, reforzar este aspecto de la unidad a través de acciones que nos lleven a este principio o que lleven a este principio a la realidad de nuestra relación y que podamos invertir más de nuestro tiempo, esfuerzo, pensamiento, energía, dinero al trabajo de esta unidad para hacerla realidad tal como Dios ha querido. Que 1 más 1
sea igual a 1 y no a 2. Muchas gracias. Gracias. Si tienen preguntas. Sácala, deja de compartir. Están con las cámaras. Sí. Preguntas. ¿Está muy claro o empezamos de nuevo? Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Muy claro, hermanos, gracias. Muy bien, hermano, muchas gracias. Perfecto, hermanos. Clarísimo. Ánimo, hermanos. Hoy es cuando pueden hacer sus preguntas. Hoy es A ver. Hermanos Picabea, buenas tardes. Soy el pastor Alfonso. Dios les bendiga. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Pastor Alfonso? No lo veo, pero Ahí me voy a poner, lo permítame. imagino. No sé si me recuerda, tuve la oportunidad de invitarlo a un campamento a Sonora, en Magdalena, hace ya algunos años. Sí, señor, y hacía mucho calor, me acuerdo. No, el comentario, después de la caída de Adán y Eva, ¿sí hubo roles o nada más asignaciones o lo que me hacía mención casi a lo último? Ajá. Cuando le dijo que el hombre tenía que proveer y la mujer, pues, parir a sus hijos con dolor. No sé si está definiendo ahí la situación de roles. Claro, no. Sí, gracias, hermano Pastor Alfonso. No, el asunto es que ahí es donde empiezan los problemas. Si ustedes se ponen a ver, muchas de nuestras afirmaciones acerca del matrimonio vienen de Génesis 3 en adelante, pero no de Génesis 1 y 2. Y el problema está en que Génesis 3 es el pecado. Y son las consecuencias del pecado que vienen a tocar lo más íntimo que es el matrimonio. Fíjense que el enemigo atacó precisamente al matrimonio. Le puso enemistad entre ellos, hizo que desobedecieran a Dios y los llevó a vivir esas consecuencias, porque no podían zafarse de esas consecuencias. Y las consecuencias fueron entre ellos. Ahora pondré enemistad entre ellos, entre ella y vos. Ahora vos serás el deseo de tu esposo, y ahí viene esa superioridad, el desamor. Fíjense que antes, Génesis 2 nos dice que la mujer fue presentada y Adán pegó un grito de exclamación. Esta es ahora huesos de mi hueso y carne de mi carne. Eso significa, y para no hacerlo muy largo, pero eso significa alguien igual a mí con quien me puedo relacionar. Y ese igual no tenía que ver con igual pero menor. Igual pero me va a ayudar, yo voy a ser el jefe. No, era igual. Y no había en ningún texto del capítulo 1 y 2, Dios hace una mención ni somera, ni siquiera hay indicios de roles o de jerarquías o de autoridades. En el capítulo 3 es donde viene el problema. Y fíjense que en el capítulo 3, Adán llama por primera vez a su compañera, que era una mujer siempre, o sea, él es varón, Ish, y ella es una mujer, Isha. Pero en el capítulo 3 es por primera vez que Adán llama a la mujer Eva. ¿Por qué la llama Eva? Porque ya no tiene dignidad como mujer, sino que la dignidad de Eva, de la mujer, va a venir por la, ¿cómo se llama? Por la maternidad. Porque dice,
Eva porque es madre de todos los vivientes. Pero eso lo iba a hacer también antes. ¿Por qué no se lo dijo antes? Porque era antes del pecado. El pecado vino a desarmar, a poner, donde había amor, puso odio, donde había igualdad, puso desigualdad, donde había cooperación, puso competencia. Y todo así trastocó los principios de Dios. Claro, pero hay que entender que ese fue consecuencia del pecado. No fue lo que Dios dijo, sino que fue consecuencia del pecado. Por eso es interesante cuando a Jesús le preguntan en Mateo 19, ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? Jesús no les dice, bueno, sí, porque Moisés, no. Él dice, ¿cómo fue en el principio? Y los remonta a Génesis 1. En el principio varón y hembra los creó y lo que Dios unió no separa el hombre. Entonces dicen, bueno, pero Moisés lo aceptó. Bueno, dice, Moisés lo aceptó por la incredulidad de ustedes y por la testarudez, porque lo habrán vuelto loco. ¿Qué hago con mi mujer? Que no la aguanto. Entonces, claro, Moisés lo decidió, pero fue Moisés. Pero el plan original de Dios, que es el que Cristo vino a restaurar y a establecer, es justamente que los dos sean uno y sean iguales, ¿no? Entonces, por eso les decimos, ir siempre a Génesis 1 y 2 y no ir siempre a después de Génesis 3, que es donde ya todo está contaminado, la relación del ser humano está contaminada por el pecado, ¿no? Muchas gracias. Mucho gusto, mi hermano. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien más con dudas que quiera preguntar, aprovechar a nuestros pastores desde Argentina, que quieran contestar sus preguntas el día de hoy? Ánimo, mis hermanos, aprovechen. Parece que le da vuelta en la cabeza el sí. jefe. Ok, hermanos, al parecer todo está muy claro. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No puedo encender mi cámara, hermanos. Ok. Me volteó toda mi cabeza. Voy a empezar de cero, entonces. Perdón, hermano. Sí, pero vamos a tratar de conectar pues a México con Argentina. Gracias, solo gracias. Bueno, pero esto no tiene que ver con Argentina, ¿eh? Que quede claro. No, es broma. Okay. Es broma. Bendiciones. Dios le bendiga, Isabel. Hermanos, muy buenas tardes. ¿Cómo le va, mi hermano querido? Un abrazo fuerte. Igualmente, ¿cómo estás? Bien, gracias, es un gustazo verlos. Igualmente, les extrañamos por acá. Sí, nosotros también extrañamos, pero disfrutamos. Al fin del mundo estamos acá. Sí, pero disfrutamos de esto, que sea por ahora. Ok, un comentario en relación a todo esto. Finalmente yo creo que el matrimonio viene siendo un equipo, un trabajo de equipo, ¿verdad? Y yo siempre he dicho esto, en cualquier equipo de cualquier deporte, el equipo juega para ganar. El equipo juega para tener la victoria. No se aceptan traidores dentro del equipo, ni gente que meta autogol, ¿verdad? Y todos cumplen una función en un equipo. No todos pueden ser delanteros, ni todos pueden ser defensas, hablando de un equipo de fútbol. La misma cuestión es en el matrimonio, ¿verdad? Y yo creo que es un concepto de complementar uno con el otro. Lo que, vamos a decir, en lo que soy bueno y en lo que ella es buena o mejor que yo, ¿verdad? Y hay mucho de qué hablar en ese sentido, administración, la cocina, la limpieza de la casa, el tipo de trabajo, o sea, etcétera.
Entonces, si entendemos esto como un equipo que juega para ganar, pues hagamos lo mejor, ¿verdad? En el rol que nos toque jugar. Sí. Porque al final de cuentas, o otra vez como en un equipo, si al portero le meten gol, no pierde el portero, pierde todo el equipo. Todo el equipo. Y si el delantero mete gol, no gana el delantero, gana todo el equipo, ¿verdad? Es decir, cuando uno de los dos falla en algo, pues está fallando el equipo. Entonces, seamos conscientes en ese sentido, ¿no? De que Exacto. trabajamos en pro de algo. Y nuestro objetivo es ganar, ¿no? Pero cuando hablamos de el ganar, ¿qué estamos ganando en el matrimonio? Pues el ser felices. Exacto. Y el lograr una vida feliz desde que definimos el estar juntos uno con el otro. ¿Verdad? Entonces, todo lo que implica el 1 más 1 igual a 1 está en ese sentido, ¿no? Claro. Finalmente, ser uno solo y lograr el propósito. Exacto. Es parte de lo importante, ¿verdad? En todos los aspectos para poder manejar esta relación tan compleja que en su momento decimos, me casé con alguien que ni de mi familia era, ¿verdad? Bueno, sí. Gracias, hermano. No, muy bueno, muy Y bueno. como equipo ganamos los dos, perdemos los dos, ¿verdad? Sí. Bien. Y es interesante en esa comparación, porque los equipos ganadores precisamente, bueno, a veces hay excepciones, ¿no? Pero los equipos que son realmente un equipo, que están unidos, que no hay división, que no hay lucha de poderes, que no hay individualidades, son los equipos que ganan. Son los equipos más competitivos, más parejos, un rendimiento más estable, pero los que tienen sus figuritas y sus individualidades, o que hay lucha de poderes, ¿verdad? Que no quieren al técnico, que hay un grupo que sí, que el otro que no, y se Que si desarman. juega Messi, que si no juega Messi. Sí, juega Messi. ¿Todo eso enredo? Sí, y es interesante eso, ¿no? Sí. Que trasladado al matrimonio sería eso, ¿no? Claro. Así es. Muy interesante. Así es. Hermanos, una recomendación. Marisa. El hecho de trabajar en equipo, pero precisamente hablando del deporte, México tiene mucha deficiencia en el trabajo en equipo. Y hablando de la iglesia, a mí vienen personas con esa deficiencia. O sea, en un alto porcentaje, no quiere decir que en todo sea así, ¿no? La que va adelante es la mujer. ¿Okay? Y en muchas ocasiones es tan desgastante para ellos, para ellas, estar jalando sola la carreta. Claro. ¿Qué consejo le daría a ellas? Me refiero a ustedes dos, ¿qué consejo le darían a ellas? O sea que como esto es de dos, Claro. por ejemplo, nosotros cuando viene alguien a pedirnos consejo, uno de los dos cónyuges, nosotros decimos, bueno, tienen que venir los dos, no podemos atender a uno. Es que él, bueno, pero tenemos que escucharlos a los dos. Si no, cuando atendemos por separado, bueno, si usted viene, yo hablo con usted, no voy a hablar de su esposo ni de su relación matrimonial, yo voy a hablar de usted como mujer, o él de usted como hombre. Pero si quieren hablar del matrimonio, tienen que atreverse a venir los dos, porque necesitamos escuchar las dos campanas y necesitamos saber bien a fondo cómo están funcionando. Cuando la pareja acepta venir, entonces, bueno, ya ese es un punto a favor, ¿verdad? Y cuando ahí pueden expresar cómo se siente cada uno, y a veces son parejas que no pueden hablar porque discuten o uno de los dos no escucha,
porque a veces pasa eso, uno de los dos no quiere ni escuchar ni hablar del tema, entonces claro, ¿cómo van a arreglar, verdad? Si no se escuchan. Entonces a veces es venir y que uno neutral los escuche y entonces así entre ellos también se escuchan. Entonces ayudarlo desde afuera es algo importante, porque si es uno solo, cuando por ejemplo alguien me habla y tiene problemas solo, lo único que le puede decir uno, bueno, muestre a Cristo, ore y busque ayuda e intente de que él también quiera recibir esa ayuda, ¿no? Siempre decimos, a veces pasa incluso que ella es cristiana y él no, entonces decimos, bueno, muestre a Cristo, siga adelante, que él pueda ver en usted a Cristo, en su actitud, en su andar, y en la primera que vea que él quiere, trate de conversar, trate de por una forma, o decirle de pedir ayuda, pero nosotros tenemos que encontrar la vuelta. Como esto es un equipo, uno solo es difícil. Lo hacemos cuando ya no hay otra, ¿verdad? Cuando uno dice, viene uno de los dos y dice, no, él no quiere saber nada, y ella no quiere saber nada, entonces, bueno, usted ámela, sosténgala, y haga lo mejor de su parte para ganarla o ganarlo. Eso es lo único que se puede hacer. Y se ha logrado, mire, hay mujeres que han salvado su matrimonio tremendamente, agarrándose del Señor y dándoles guerra, ¿no? Orando, clamando, poniéndose fieles y mostrando a Cristo en todo lugar, y bueno, y lo han logrado ganarlos a Él. Nosotros, final del año pasado, tuvimos bautismos, y 5 de los que se bautizaban eran hombres, pero es interesante, de los 5, las mujeres son mujeres de la iglesia, algunas de más tiempo, otras de menos, y nosotros sabemos la guerra que han dado ellas para que ellos hoy estén bautizándose. Pero ellos decían casi todo, mi esposa, realmente el testimonio de mi esposa me ganó. Su fuerza, el que ella oraba por mí, sus palabras, ellos daban testimonio, incluso algunos quisieron ir con ella a bautizarse, pero es tremendo lo que uno como mujer también puede aportar, ¿no? Para que el matrimonio se salve y el matrimonio crezca, ¿no? Lo que quisiera aportar en ese sentido es precisamente eso. Por ejemplo, a veces las mujeres son muy luchadoras, y yo soy hijo de madre soltera, no conocí nunca a mi papá, entonces lo hablo desde el conocimiento también, ¿no? Muy luchadora, van al frente, pelean con la vida, pero también tienen sus cosas, ¿verdad? Entonces, esas mujeres que están luchando, que son muy aguerridas, que están soportando, por decir, todo el peso del matrimonio, a veces necesitan también ellas hacer una autoevaluación. Entonces, cuando vienen al Señor, si se permiten eso y no pensar que ellas son perfectas o producto terminado, y todo el problema es por su esposo, porque él es así, porque si él fuese diferente, porque si él... No, a lo mejor él es así porque ella es así. Entonces necesita empezar a cambiar ella. Muchas veces hemos tenido en consejería muchos casos de que, por ejemplo, ella se quejaba de que él no hacía nada. Pero cuando trabajamos y empezamos a trabajar el aspecto, es que ella es una personalidad tan avasallante que no lo dejaba hacer nada. Entonces, no tenía espacio para hacer él. Y entonces, bueno, ella se quejaba, pero todo él lo hacía mal, no lo hacía como ella quería, no podía hacer algunas cosas. Y esa personalidad generaba ese clima y generaba ese matrimonio, ese estilo. Bueno, ella empieza a cambiar y entonces él empieza a entender y empiezan a funcionar en otro ambiente, de otra manera. Y ahí se va solucionando todo. Entonces, hay también las mismas mujeres, en este caso porque preguntó hermana Isabel por mujeres, ¿verdad? Pero puede ser al revés también. Pero en este caso, la mujer tiene también que
abrir su corazón al Señor y estar dispuesta a hacer cambios. Hacer cambios en medio de esa situación, porque a veces nos dicen, pero si él fuese diferente, yo haría lo que usted me dice. Hey, pero es como decir, el asunto es que su situación es esa, yo no puedo cambiar su situación, pero en medio de esa situación, Dios primero, que por eso digo que es bueno cuando vienen al Señor, ¿no? Y cuando se agarran, porque a veces hemos tenido casos de personas que tienen muchos años en la iglesia, pero no se agarran del Señor, tienen años en la iglesia y son fieles a la iglesia, pero no están agarradas del Señor. Pero si se agarran del Señor y empiezan a vivir su vida de fe con el Señor, de relación con el Señor, entonces el Señor empieza a transformarla. Acuérdense que él dice, Jehová es mi pastor, dice el David, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en delicados pastos me hará descansar y me hará transitar por aquel túnel de muerte, ¿no? Aquel valle de sombra y de muerte. La figura que usa es ese túnel muy oscuro, ¿no? Pero ahí está Dios, en medio de eso, en medio de la situación difícil. Ahí está Dios. ¿Y qué va a hacer? Lo va a llevar a la victoria. Entonces, también en eso es bueno ayudarlas a entender que tienen que abrirse al Señor, y ahí está mucho de la solución. Sí, porque muchas veces nos ha pasado de que primero nos abarca uno, ¿no? De los dos, y nos tira todo el repertorio. Entonces decimos, bueno, venga con su esposa, su esposo. Y cuando vienen y escuchamos al otro, nada que ver con lo que él dijo. O sea, la perspectiva que el otro tiene y cómo el otro lo está viviendo, entonces ahí uno entiende y arma, ¿no? Pero entonces no era todo el culpable, estaba haciendo esto, entonces el otro. Entonces, porque para que haya problema tiene que haber dos, ¿no? Entonces uno siempre escucha una campana a veces y es yo doy. Y después cuando uno escucha al otro, pero yo hago esto, yo hago lo otro, yo intento, vos no querés esto, vos no querés lo otro. Entonces, bueno, después digo lo que decía, revisarnos, autoexaminarnos y ver, ¿no? Desde nuestro lado también. Y una última cosita que quería decir, es esto de la creatividad. Y teníamos una pareja que él no quería consejería, y él decía que todo estaba bien y todo, pero ella decía no, y nos contaba algunas cosas y todo, y obviamente daba evidencia de que las cosas no estaban bien. Y ella quería cambiar, nosotros le dábamos algunas indicaciones a ella y todo, pero entonces, ¿qué pasó? Nos empezó a invitar a la casa. Y entre cena y cena... Él es chef, entonces decía, ¿por qué no nos invitamos a comer? Y entonces nos invitaban a comer y dormían al nene temprano, y entonces ella aprovechaba y sacaba tema. Y ella incluso hacía para dormir al nene temprano, preparaba todo, y llegamos y una comida exquisita y todo, pero nosotros también sabíamos que el objetivo era abordar algunos temas que no se hablaban, y de una cena franca, en confianza. Y también eso, y no necesariamente tienen que invitar al pastor o al consejero, pero a veces unirse a otro matrimonio, claro. Otro matrimonio que ustedes saben que están manejando bien la situación, que los dos se tienen confianza para hablar, o amistad. Miren, de ese caso que él dice, lo único feo fue que ahora funcionan bien y ya no nos invitan más a cenar. Entonces ya perdimos, pero ya ahora como están bien, ya no tenemos, nos perdemos las comidas del chef, nos vemos por Facebook nomás. Ese fue pero hay que estar dispuesto a pagar el precio. Gracias, hermanos, gracias. Mucho gusto, hermana Isabel. ¿Todos bien, hermanos? ¿Ya nadie más se anima a hacer su pregunta, algún agradecimiento que tengan sobre los pastores? Yo, hermano, me llamó la atención al principio cuando daban la definición de unidad.
que decía también que la unidad es devoción. Ajá. Me gusta verlo como esa parte. Creo que poco hemos hablado de eso cuando hablamos de matrimonios, ¿verdad? Porque la devoción bueno, entiendo que es un profundo respeto y admiración hacia la otra persona. Y como Pablo dice, ¿verdad? Acerca de las otras personas, que podamos verlas como superiores a nosotras mismas. Creo que de ahí depende de cómo ves al otro y cómo tratas, ¿no? Entonces, en este sentido, en el matrimonio, la devoción, o sea, que haya esa devoción del uno hacia el otro, no es quitarle, ¿verdad?, a Dios la devoción que se tiene, sino que me gusta verlo de esa manera. Creo que es buena esa definición. Claro. Muy bueno, muy bueno. Y si nosotros vemos que el matrimonio está en el corazón de Dios, fíjense que arranca Génesis con el matrimonio, Dios con el pueblo de Israel siempre lo trató como su esposa, incluso cuando se iba tras la idolatría le decía que el pueblo era infiel, que lo dejaba tras otros hombres, siempre Dios mantuvo esa relación con el pueblo de Israel, ¿no? Como algo bueno, algo que Dios mantenía con el pueblo. Y ahora vemos en Jesucristo que Él es el esposo de la iglesia. Entonces es tremendo, ¿no? Porque no es algo ligero el matrimonio, sino es algo que siempre estuvo en la mente de Dios. ¿Y cómo vamos a terminar Apocalipsis con las bodas del Cordero, no? Entonces, esto del matrimonio es algo bueno y es algo de honrar y algo de devoción, como bien usted lo dice, que debemos tenerlo en cuenta, ¿no? Es algo que el matrimonio es algo que está siempre en la mente de Dios. Él lo pone siempre como ejemplo, y en su misma relación con nosotros, ¿no? Y algo importante de lo que dice la hermana Candy es que la devoción, llevándolo, tal vez la palabra que podemos usar en el matrimonio mejor para no malinterpretar alguna, ¿verdad? Porque la devoción, ¿cómo va a ser devoción? Pero tiene que ver con admiración, usted lo dijo, ¿no? Pero esa admiración, la admiración nos va a vacunar contra la competencia, porque si yo admiro a Patricia, nunca voy a querer competir con Patricia, porque la admiro, es mi admiración, y eso me genera respeto, honra y un montón de cosas, pero va a ser una vacuna contra la competencia, va a ser un antídoto contra la competencia. Entonces eso es muy bueno entenderlo, decir, procurar la admiración de mi esposa, va a tener errores como somos humanos y vamos a tener, pero vamos a admirarla porque aún con los errores, con las deficiencias, con las dificultades, sale adelante. Y eso es de admirar. Y entonces, a veces admiramos a un, qué sé yo, a un artista o a un futbolista y no tenemos, que conocemos muy superficialmente, ¿verdad? Pero no admiramos a quien tenemos al lado y pues hace mucho. A veces hace mucho con poco, ¿no? Porque en algunos matrimonios el amor que le da el otro es muy poquito, pero con ese amor la otra persona hace un mundo, vive feliz. Entonces es de admirar a esa persona, ¿no? Nosotros a veces que conocemos las internas de matrimonios, a veces decimos hay que hacerle un monumento a esa mujer o a ese hombre, porque hay de los dos, ¿no? ¿Y por qué? Porque, bueno, porque en medio de circunstancias muy difíciles, muy adversas, pero ahí se mantiene, ¿no? Muy buenos aportes, muy lindo. Qué silencio, hermanos, qué silencio. Están reflexionando, están pensando. Hermanos, me gustaría Solo una cuestión, con esto de la invitación a la cena, porque ahora nadie va a querer invitarse a comer para que no piensen que va a ir a darle consejos. Por favor. Está muy bien entendido, hermanos. Muchas gracias. Está muy entendido. Con gusto. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos.
Mucho gusto. Con mucho gusto. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Gracias, hermanos. Gracias a ustedes. Muchas gracias, hermanos. Bendiciones. Bueno, hermanos, pues ahora sí que fue un gusto volverlos a tener aquí, mis hermanos Picabea. Para mí, digo, son mis favoritos. Me encantan los temas, cómo nos hacen interactuar, cómo nos hacen reflexionar en nuestras parejas. A mí realmente me quedé también con mucho la dinámica pasada cuando nos planteaba los escenarios de la familia. Wow, o sea, yo comento, digo, a mí me fascinó esa dinámica. Nos gustó, la verdad, tenerlos. Esperemos que no sea la última vez, hermanos Picabea, que están con nosotros aquí en SOE Familias en Desarrollo. Estamos muy contentos. Y antes de finalizar, hermanos, me gustaría, ya saben, tomar la fotografía del recuerdo para que todos vean, estuvimos con los hermanos de Argentina, todos juntos esta tarde. Vamos, si pueden prender sus camaritas para tomar una fotografía. Vamos a esperar un poquito. A ver. Ay, había varios, mirá. Estaban ahí. Estaban escondidos, ¿ah? Hola. ¿Quién más se anima a prender su camarita? Vamos a tomarla. ¿Quién dijo yo? Bueno, vamos a empezar, ¿eh? A la 1, a las 2 y a las 3. Listo, hermanos. Vamos a mandarla antes de que algo pase, que se me vaya a borrar aquí. Listo, ya la mandé al grupo. Ahorita se la mando a ustedes, pastores. Muchas gracias. Bueno, pues estamos ahora sí que despedidos, hermanos. Me da mucho gusto saludarlos. No se les olvide, este mes de septiembre también volvemos a empezar nuevamente con este curso. Va a estar muy interesante, muy buenos predicadores. Y también si conocen a una pareja que necesite de esas pláticas, no duden en hacerle la invitación y que se comuniquen conmigo. Y estamos para servirles en todo lo que ustedes necesiten, mis hermanos. Dios me les bendiga, muchas bendiciones a sus hogares, donde estén. Ahora sí, Gracias. Hermano, muchas gracias. Saludos. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. Chao, hermanos. Gracias. Chao. Abrazo fuerte. Qué lindo. Muchas gracias. Bendiciones. Dios les bendiga. Bendiciones. Dios los bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.